encuentren muy bien. Mi nombre es Tatiana Calle y para mí es un placer acompañarlos el día de hoy en las principales noticias. Y bueno, para iniciar les cuento que Shell dio un comunicado el día de hoy. Marta se ha decidido deshacerse de sus negocios minoristas en el Reino Unido, en Países Bajos y en Alemania por su escasa rentabilidad. Shell estuvo iniciando una revisión estratégica de los negocios minoristas europeos en el mes de enero y estuvieron alegando que tienen duras condiciones en el mercado y poco después de que el consejero delegado estuvo asumiendo el cargo, salió este comunicado y dicen textualmente: esta revisión ya ha concluido y en consecuencia tenemos la intención de abandonar estos negocios. Ya está en marcha un proceso de venta con la intención de llegar a un acuerdo con un posible comprador los próximos meses. Esto lo dice en el comunicado el día de hoy. Adicionalmente, el mes pasado, 3 de los mayores proveedores de electricidad británicos habían expresado su interés en adquirir el negocio minorista de Shell en el Reino Unido. Nos vamos a estar muy pendientes de esta noticia. Y por otro lado, les cuento que Ucrania culpó a Rusia por volar una represa gigante y desatar millones de galones de agua en el sur. Eso está complicando los feroces combates, mientras que las fuerzas de Kiev están intensificando su contraofensiva para poder expulsar las tropas de Moscú del territorio que lo tienen ocupado. Entonces el Kremlin estuvo negando su responsabilidad y dijo que Ucrania estaba detrás de la explosión de la planta hidroeléctrica. Eso fue en la madrugada del día de hoy, cuando el torrente de agua comenzó a dejar sin hogar a decenas de personas. También estuvieron renovando los temores de la seguridad central nuclear más grande de Europa, que sabemos que esos temores empezaron desde que empezó todo ese tema entre Rusia y Ucrania, y los precios del trigo subieron, mientras que la explosión separada en un oleoducto de amoníaco cerrado en la guerra estuvo mostrando la vulnerabilidad de la infraestructura clave a medida de que hay una lucha entre esta nueva fase crítica. Entonces, desde la invasión de Rusia en Ucrania, que se dio en febrero del 2022, la presa ha sido vista como un objetivo potencial por su importancia estratégica. También suministra el depósito de enfriamiento para la planta nuclear y alimenta las reservas de agua en la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en el 2014. Adicional, el presidente ucraniano en este momento está advirtiendo que en octubre Rusia había minado la presa y que explotaría para evitar una ofensiva dirigida en la recuperación de las regiones ocupadas del sur y del este de este país. Rusia niega categóricamente cualquier participación en la destrucción de la presa, que fue saboteada por parte ucraniana, según dicen los periodistas, a un portavoz del Kremlin. Entonces vemos que según el servicio de las noticias de Interfaz. También los cultivos en este momento no están directamente en riesgo. Los de trigo, que sabemos que Ucrania es uno de los mayores productores de granos a nivel mundial, no están en riesgo aún, pero los precios del trigo estuvieron aumentando en un 3% el día de hoy por las preocupaciones de suministro, y también están extendiendo el ascenso desde un mínimo de 30 meses durante la semana pasada. La destrucción de la represa parece una gran escalada con terribles consecuencias y también un gran riesgo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta noticia y vayan a revisar los precios del trigo, cómo está fluctuando, cómo se está moviendo, que sabemos que todas estas noticias le ayudan a comportarse de una forma diferente. Bueno, y por último, les cuento que los futuros de Estados Unidos se tambalearon. Vemos, por ejemplo, que Apple está a punto de extender las pérdidas, mientras que existe una caída en los precios del petróleo que pesó sobre las acciones energéticas. Entonces, por ejemplo, los contratos del Nasdaq 100 fueron ligeramente más bajos. Apple, por ejemplo, está cayendo en un 0,5% en las operaciones previas a la comercialización por la preocupación de que están elevando los precios y están esperando unos auriculares de realidad mixta y se afectarán los envíos. También las empresas europeas de semiconductores estuvieron cayendo después de que Taiwan Semiconductor Factory, que es el principal fabricante de chips de Apple, dijera que el gasto de capital estaría en el extremo inferior de su rango de orientación. Entonces, estas son las noticias que tenemos por el día de hoy. Espero vayan a la plataforma, revisen cómo se están comportando los activos que mencionamos y qué oportunidades pueden generar a partir de ahí.
Los dejo con más información y que tengan un feliz día. Lindo día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la estrategia de scalping. Scalping es una estrategia de negociación de divisas que implica abrir y cerrar posiciones en uno o más pares de divisas durante el transcurso del día. Generalmente se hace en segundos o en minutos. Entonces, en lugar de abrir una posición al comienzo de una tendencia y cerrarla al final, se abrirían y se cerrarían posiciones en el transcurso de la misma tendencia. También los operadores suelen mantener una posición en un tiempo muy corto, estarían entrando y saliendo de una operación en cuestión de minutos y hasta segundos, y el objetivo del scalping es ganar solamente unos pips a la vez, buscando múltiples ganancias pequeñas en lugar de buscar una sola más grande. También los operadores usan a menudo CFDs, que son contratos por diferencia, para negociar los pares de divisa que están subiendo o bajando de valor. Y abrirían una posición para ir a comprar, para ir en largo, si creen que el precio va a subir, o abrirían una posición para vender, para ir en corto, si creen que la posición va a bajar o que el precio estaría bajando. También vemos que los cortos intervalos entre las operaciones y también la velocidad en la que el revendedor trabaja con diferentes precios permite a los operadores tener menos exposición en general. Además, si el comerciante es muy disciplinado, podría reducir sus pérdidas y tener menos operaciones perdedoras o hacer un balance del riesgo, entonces esto lo reduciría aún más. Los CFDs son productos apalancados que permiten operar y abrir una posición con un depósito denominado margen. ¿Esto qué significa? Que tienes una cantidad de dinero, pero te vas a apalancar y en el sistema apareces con una cantidad mucho mayor dependiendo las veces que te apalanques. Esto obviamente aumentaría las ganancias, pero también puede aumentar fácilmente las pérdidas. ¿Por qué? Porque ya sea ganancia o pérdida se calcula a partir del valor total de la posición, o sea, del valor en el que te estás apalancando. Por eso es tan importante contar con una estrategia de gestión de riesgos adecuada, independiente de las técnicas que se estén utilizando para poder operar. También el operador va a obtener una cantidad significativa de ganancias. Generalmente se requiere de un tamaño de una posición más grande para que la operación realmente valga la pena. Pero los revendedores o los operadores deben tener mucho cuidado para evitar una alta volatilidad del mercado y así poder operar el mercado de divisas. Deben tener también un corredor confiable, es algo muy importante para que les pueda ofrecer unas recotizaciones mínimas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los dejo con nuestro próximo video educativo.